Bienvenidos a un tema más de la tecnología vital Sherpa americana, que es la geografía de la vida. Es uno de los grandes, de los más importantes tópicos generativos que hemos venido desarrollando a lo largo y ancho de este método tan importante que hoy día viene impactando a la comunidad estudiantil, también a grupos de empresarios y familias que han comprendido la importancia de desarrollar las diferentes acciones y desafíos de la vida de una manera holística, de una manera más que integral, de una manera profunda, con el único propósito de hacer que las cosas sean más fáciles, más efectivas desde todo punto de vista. Nosotros los seres humanos somos seres increíblemente equipados con una serie de dispositivos que a veces no reconocemos y que precisamente de eso se va a ocupar este gran tema que hoy nos reúne, de manera que podamos atenderlo y reconocerlo dentro de nuestra propia vida en la cotidianidad del ejercicio de nuestros roles y relaciones con las demás personas. ¿Qué pretende la geografía de nuestra vida? Pues son dos objetivos muy importantes los que en este encuentro deseo que usted apropie y verifique si lo vamos a cumplir o no, o si usted desea asumirlo o no. El primero de ellos es comprender y asumir la geografía de la vida como una forma agradable y efectiva de contemplar y reconocer nuestros éxitos, nuestros fracasos y las oportunidades para cambiar y mejorar constantemente. En esos éxitos y en esos fracasos son ventanas que tenemos todos para poder reconocer y desarrollar las oportunidades para cambiar y para mejorar. En un segundo momento, qué bueno tener control de nuestra existencia mediante la adecuada planeación de nuestra vida en los diferentes paisajes y dimensiones de nuestra geografía vital. Es bueno no dejar todo a la buena o a la mala suerte, sino que simple y sencillamente nos aseguramos por el camino del éxito, por el camino del bien, por el camino de la verdad, y por ahí vamos a hacer que fluyan todas las buenas intenciones, todos los buenos pensamientos, los buenos propósitos y los grandes sueños que cada quien tenga previsto a hacer realidad en su vida presente y en su vida futura. Antes de comenzar entonces, decretemos, recitemos para nuestra vida el desafío Sherpa americano. Yo soy eficiencia, yo soy eficacia, yo soy efectividad. Y mi propósito de vida es ser feliz, muy feliz. Por lo tanto, yo soy superior porque hoy seré mejor que ayer. Yo soy libertad porque no soy esclavo de nada ni de nadie. Yo soy autonomía porque siempre tomo las mejores decisiones. Yo soy proactividad porque soy ejemplo para los demás. Por lo tanto, yo soy la fuerza que cambia y mejora el mundo. Yo soy eficiencia, yo soy eficacia, yo soy efectividad. Qué bueno cuando nosotros queremos recorrer, viajar por la geografía de nuestra vida y poniendo en práctica el desafío Sherpa americano que se desarrolla, que se ha adaptado a este proceso en el cual usted viene participando. La geografía de nuestra vida, ¿qué es? ¿Qué es la geografía de nuestra vida? En la geografía física de nuestras regiones, países y continentes, y en todo nuestro planeta podemos distinguir con facilidad las llanuras, las colinas, las montañas, los volcanes, los nevados, las cordilleras, los valles, los ríos, los lagos, las lagunas y los mares. Es decir, toda clase de accidentes geográficos que de alguna manera
facilitan o dificultan el paso para ir de un lugar a otro. Claro, todos necesitamos llegar, partir de un lugar determinado para llegar a otro que tal vez necesitamos o nos gusta o nos encanta o hemos soñado que algún día debemos visitarlo. Simplemente hay que conocer la ruta, hay que buscar el camino correcto, adecuado, que nos permita llegar a ese lugar, pero que durante ese recorrido podamos disfrutarlo al máximo. Debemos viajar primero en nosotros mismos, dentro de nosotros, reconocer cuáles son las montañas pequeñas, medianas o grandes a las que somos convocados para alcanzar y superar. Eso lo logramos siempre y cuando vayamos por el camino bueno, por el camino del bien, por el camino de la verdad, por el camino del éxito, de aquellas cosas que agradan a nuestra vida, agradan a nuestros semejantes y también le agradan a Dios, a la idea, a la concepción, a las creencias que usted tenga de Dios. Debemos agradarle a Él, a nuestra conciencia y a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, en la medida en que vamos agradando, ese es un termómetro muy importante. Entonces, si el agrado de esas personas que están a nuestro alrededor es importante y el agrado de Dios que sentimos diariamente, pues lógicamente estamos teniendo un síntoma, un signo, una señal muy valiosa que nos indica que vamos por buen camino. Si vamos por mal camino, pues lógico que lo que vamos a obtener son fracasos. Y en lugar de ir ascendiendo a pequeñas, medianas y grandes montañas, es posible que estemos descendiendo a unos abismos oscuros, muy feos, muy tenebrosos, muy terribles, en donde solamente vamos a que nuestra vida sufra y que también la vida de los otros, de las otras personas que están con nosotros, también puedan sufrir como consecuencia de nosotros cuando tomamos malas decisiones y nos vamos por mal camino. Entonces, estamos convocados para que la geografía de nuestra vida sea un paseo diario, 24 horas diarias. Debemos recorrer por toda la geografía de nuestra vida, de tal forma que vayamos encontrando los caminos más adecuados para poder alcanzar y superar todo aquello que anhelamos, que deseamos, que queremos entronizar y hacer realidad en nuestra vida personal, familiar y social. Muy bien. Entonces miremos cómo está compuesta la geografía de nuestra vida. En la geografía de nuestra vida, usted puede encontrar dos tipos de paisaje. Los primeros, los paisajes los dividimos en dos grandes grupos y el primero de ellos son los paisajes de contexto. Los paisajes de contexto son aquellos en los cuales interactuamos todos los días de nuestra vida con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Ahí tenemos el paisaje personal, el paisaje familiar y el paisaje social. Ellos tres son los paisajes de contexto. Veamos en qué consiste el primero de ellos, que es el paisaje personal. En el paisaje personal nosotros podemos encontrarnos con que este paisaje tiene varios jardines. Nuestro paisaje personal tiene 6 jardines muy hermosos. Claro, si vamos por el camino bueno, pero también pueden ser 6 jardines bien feos, bien terribles, bien oscuros, si vamos por el camino equivocado, si vamos por el camino del mal, por el camino del fracaso. Pero como los que estamos aquí reunidos vamos a ir por el camino bueno, entonces vamos a hablar en términos muy positivos. Y vamos a decir que en el jardín de la dimensión espiritual solamente se cosechan flores y se cosechan frutos que significan y que hacen experimentar la felicidad. Todo lo que se cosecha en esta dimensión espiritual, en el jardín de lo espiritual, cuando vamos por el camino bueno, son flores y frutos, plantas muy hermosas, digámoslo así, para representar a la felicidad. Hojas verdes hermosas, ¿cierto? Hojas, flores y frutos muy hermosos, muy abundantes, muy grandes en todo su esplendor, en todo sentido, muy coloridos. Y que siempre, simplemente al verlos, al tocarlos o al saborearlos o al contemplarlos, generan en nuestra vida demasiada felicidad, infinita felicidad. Después está también el jardín emocional. ¿Qué se cosecha? ¿Qué se cultiva?
¿Qué se disfruta en el jardín emocional? Pues allí también habrán unas plantas muy hermosas, unas flores muy hermosas, unos frutos muy deliciosos, propios del amor verdadero. Es el jardín del amor verdadero. El jardín emocional es donde vive el amor verdadero. Todas las plantas que allí usted puede encontrar son jardines muy hermosos, muy grandes, en donde solamente se puede experimentar, se puede compartir, se puede vivir de manera significativa el amor verdadero. También podemos encontrar allí también en el paisaje personal un tercer jardín, el jardín de la dimensión mental, el jardín de los pensamientos positivos. Todas las plantas, flores y frutos que se encuentran en el jardín de los pensamientos positivos son circunstancias, son importantes pensamientos que pasan por nuestra cabeza y que se pueden hacer realidad en la medida en que encontramos allí elementos muy importantes en forma de ideales, de propósitos y de sueños. De eso está adornado todo el jardín de la dimensión mental, el jardín de los pensamientos, que están, unos son ideales, otros son propósitos y otros son sueños. Hay como diferentes plantitas que se van transformando en ideas y luego se transforman en propósitos y luego se transforman en sueños. Y todo va dependiendo de la felicidad que se experimenta en el jardín espiritual, del amor verdadero que se experimenta en el jardín emocional. Y ahora miremos cómo podemos también trabajarlo en el cuarto jardín. Cómo se vive en esos tres jardines cuando afloran en el jardín de la dimensión física, corporal o biológica. ¿Qué sucede? ¿Cómo se llaman las plantas, las flores y los frutos del jardín corporal, físico o biológico? Es el servicio. Con cada obra buena que nosotros hacemos, es como si plantáramos una mata o un árbol o una planta decorativa que nos permite embellecer ese jardín. Cada vez que prestamos un muy buen servicio y hacemos una muy buena obra, estamos en procura de plantar unas hermosos árboles que contienen, que producen una serie de flores y frutos muy hermosos también, en modo servicio. ¿Y cuáles son las pequeñas parcelas que hay dentro del jardín corporal? En donde las plantas corresponden todas a la categoría del servicio, de nuestras buenas obras. Pues los oficios, cuando hacemos un oficio en casa o en el negocio de la familia, en el jardín corporal estamos haciendo que sucedan cosas muy bellas que van a hacer de esta dimensión un jardín precioso por tanta cosa buena que sabemos hacer a través de los oficios. En un segundo momento vienen las artes y el deporte. Entonces, otra parte, otra parcelita, otra subparcela o subdimensión de lo corporal es el arte y el deporte. Todo lo que hacemos allá adentro a nivel espiritual, siendo feliz, allá en la dimensión emocional, amor verdadero, allá en la dimensión mental, en pensamientos positivos, se traduce y nos permite también desarrollar, además de un oficio, un arte y un deporte. Todo ser humano debe manejar un arte y un deporte para que ese jardín de los artes y los deportes le quede muy bien, con muy buenas obras que digan el artista importante que es y con muy buena disciplina que se genera a nivel deportivo y le permitan tener un estado de salud importante, una imagen agradable y una capacidad para desarrollar las cosas increíble. Y hay un tercer subjardín, una pequeña parcela dentro del jardín de la dimensión corporal, física o biológica, que es el de la educación profesión. Necesitamos que la escuela, que el jardín, que el colegio, la universidad nos capacite, nos entrene, nos certifique y nos diga que ya estamos listos para poder alcanzar y superar los retos y los desafíos que esa carrera, que esa profesión que hemos elegido nos va a ayudar a cumplir en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, esos son otros tipos de plantas, ¿cierto? De grandes hojas, de hermosas flores y de dulces y nutritivos frutos que podemos producir todos nosotros en la medida en que vamos organizando muy bien el jardín corporal, el jardín biológico,
el jardín físico, el jardín de nuestra capacidad de servir, de hacer muy buenas obras. Bien, ahora aquí en esta dimensión que está aquí al lado izquierdo, la conocemos ahora como la dimensión relacional de las relaciones. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos en la dimensión relacional? Cuando ejercemos roles y relaciones con nosotros mismos y con los demás, con nuestra familia, en el paisaje familiar y con las personas que nos encontramos allá en el paisaje social. Entonces, nos volvemos atractivos dependiendo de la calidad del jardín de la felicidad o del jardín espiritual, dependiendo del amor verdadero allá en el jardín emocional, dependiendo de los pensamientos positivos allá en el jardín de la dimensión mental y dependiendo de la calidad de nuestras obras y servicios allá en el jardín de la dimensión corporal. Entonces atraemos, el imán se vuelve fuerte. Entonces si todas las obras, todas las cosas que yo realizo, que yo pueda estar experimentando en cada una de las 4 dimensiones, contando el cuerpo hacia adentro, pues lógicamente que me convierto en un imán que atrae cosas muy, pero muy importantes, ahora a más del 100% en cada uno de esos jardines, en cada una de esas dimensiones. Entonces, lo importante es que de esa misma manera, en la dimensión relacional, vamos a atraer, vamos a ser atractivos, nos convertimos en un imán que es muy poderoso y que va a atraer grandes cosas para nuestra vida, en forma de personas o en bendiciones o en cosas que se van a materializar a favor nuestro y de los nuestros. Al lado derecho, aquí tenemos, ahora esto se llama la dimensión acción, cuya unidad de medida es la configuración del jardín, las plantas que se siembran en el jardín de la dimensión acción, en el jardín de la acción de los actos de nuestra vida, se llama configuración. Todo depende cómo yo me configure con las demás personas. Cada vez que yo hago un buen trabajo con alguien, con una persona que es muy comprometida con lo que nos hemos puesto de acuerdo desarrollar, pues lógicamente que eso me va a permitir que entre los dos, entre los tres o entre los cuatro, los que sean del equipo de trabajo con el cual usted se va a configurar, pues va a generar que esas 2, 3, 4, 5, X número de personas planten unos árboles aún más preciosos de los que ya hemos venido cultivando. ¿Sí? Es como la fusión de todos esos jardines que hemos venido desarrollando desde lo intrapersonal hasta lo interpersonal, ¿sí? Con las demás personas. Entonces, la clave del éxito es sabernos configurar nosotros. Claro, antes saber alimentar los jardines internos nuestros para luego interactuar con las demás personas en los otros diferentes paisajes para cuando pasemos por ahí, para cuando viajemos a esos paisajes, al familiar y al social, podamos hacerlo con toda la seguridad, con toda la tranquilidad posible, porque sabemos que todo nos va a salir muy bien. Repito, el paisaje personal, como todos los paisajes de nuestra vida, como toda la geografía de nuestra vida, la podemos recorrer por 2 caminos, el camino bueno y el camino que no es bueno. Y entonces, de acuerdo a eso, progresivamente iríamos obteniendo unos recursos muy buenos si vamos por el camino ideal, o cada vez más malos, más preocupantes, más terribles si vamos por el camino equivocado. El paisaje familiar, pues, es la fusión de muchas personas, ¿no? De la pareja, es decir, del papá y de la mamá, o de los esposos, ¿cierto? Después aparecen los niños y se forma el hogar, se forma la familia. Entonces debemos ejercer, desarrollar los diferentes roles y relaciones que aparecen en el orden espiritual, en el orden emocional, en el orden mental, en el orden físico, corporal o biológico, en el orden relacional y en el orden de acción, ¿sí? De esas 6 dimensiones empezamos a desarrollarlas todos. Cada quien aporta su felicidad, su amor verdadero, su pensamiento positivo, su capacidad para servir, su atracción y su capacidad de configurarse con, digamos, entre la pareja, de los papás hacia los hijos con los padres, entre hermanos, y se desarrollan grandes cosas. Simplemente es tener la disposición suficiente para que en la medida que vamos poniéndonos de acuerdo, vamos configurándonos los unos con los otros hasta que formamos una llama muy importante que es lo que le da vida, lo que le da sentido, lo que le da propósito y lo que le da forma al hogar, dulce hogar en el cual todos debemos vivir y al que debemos aspirar siempre para que esa llama de hogar, de hoguera, nunca se acabe. Es como si toda la familia estuviera reunida en torno a una hoguera, ¿cierto? Que todos los días nos da calor,
que todos los días nos da luz, que todos los días nos da una energía muy positiva, una temperatura que nos permite estar juntos y que nos encanta porque la calor que nos da, la energía que irradia, es muy agradable, es muy bonita y es el conjunto, es la fusión de la felicidad, del amor verdadero, de los pensamientos positivos y de la capacidad de servir de todos los integrantes del hogar. Entonces, importante que veamos desde esta óptica cómo podemos ser una familia equilibrada que se propone grandes cosas y cada día está cosechando importantes éxitos en su vida presente y en su vida del futuro próximo. Algo similar a la familia, ya en un marco, en un contexto muchísimo más amplio, sucede en el paisaje social, en los roles y relaciones espirituales con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, etcétera, con otras personas que no son nuestro hogar, ¿sí? La familia extendida, todo eso se puede ir trabajando fuertemente y también tiene que verse desde la óptica espiritual, es decir, que la gente, que los roles y relaciones sean de infinita felicidad, que en la dimensión emocional se puedan trabajar y desarrollar roles y relaciones en el contexto social de carácter emocional, es decir, de amor verdadero, que en la dimensión mental pues se ejerzan roles y relaciones sociales en los diferentes contextos o círculos sociales que tengan que ver con la dimensión mental, es decir, con una reunión de jardines de solamente pensamientos positivos en modo ideales, propósitos y sueños. Y en la dimensión física, corporal o biológica, podamos tener unos equipos de trabajo, unos círculos sociales en torno a la capacidad para servir. A ver cuántos estamos dispuestos a cooperar para que cada día nuestros servicios de grupo en los círculos sociales estén muy bien cimentados y ayuden a nosotros mismos, al grupo y a otras personas que no hacen parte del grupo, que simplemente necesitan de nuestra colaboración, que necesitan de nuestro servicio, de nuestro apoyo. Todo eso se va generando en torno a la inteligencia relacional, de la dimensión relacional, cuando se estimula la atracción y todo el mundo se vuelve atractivo. Imagínese usted todos 10, 15 personas en una organización, en un círculo social, y todos con una altísima capacidad de atracción, pues se forma un super imán de 10, 15 personas. Entonces eso va a atraer cosas muy grandes y por eso las alianzas es muy bueno hacerlas. Simplemente que lo bueno de todo esto es saber con quién, escoger muy bien cómo configurar esos equipos para que en la dimensión acción podamos ya cosechar importantes resultados y montar una muy buena comunidad que nos permita sentirnos contentos, satisfechos de lo que vamos logrando en el ambiente, en el clima, de lo social que hemos venido desarrollando y por el cual vamos a pasear con muchas personas para cosechar felicidad, para cosechar amor verdadero, pensamientos positivos, servicio, atracción e importantes configuraciones de equipos que van a ser muy fructíferos en donde quiera que los pongan. La segunda categoría de los paisajes que hacen parte de la geografía de la vida son los paisajes de crecimiento. Ellos son el paisaje armónico, el paisaje sostenible y el paisaje trascendental. Entonces estos tres paisajes pues invitan, desafían a cada persona a no estancarse, sino que todo el mundo se levanta, todo el mundo reconoce que ha fallado, que tiene cosas muy buenas pero que no son las suficientes y eso tiene que irle permitiendo desarrollar grandes cosas para que vaya pasando de lo armónico, del paisaje armónico a lo sostenible. Armónico, el paisaje armónico es cuando las personas interactúan normalmente, cuando son muy buenas personas, cuando logran importantes resultados y ahí se conforman. Pero hay unas personas que logran salir de esa pecera de lo armónico y pasar a una pecera sostenible. Es cuando ya se convierte en un ser humano que es fuente de soluciones para su vida y la vida de su prójimo y la vida de todo aquel que tenga la oportunidad, el privilegio o la necesidad de acudir a él para que le colabore, para que le ayude a resolver o a satisfacer, por ejemplo, sus propios intereses, a resolver sus propias necesidades, ya a cristalizar sus propios sueños. Entonces, en todas las dimensiones nos podemos pasear nosotros dentro del paisaje sostenible y ahí poco a poco nos vamos convirtiendo en ese recorrido, en ese viaje, en ese paseo que haríamos por el paisaje sostenible, que es un paisaje de crecimiento, nos convertiríamos en personas que somos fuente de soluciones en el orden espiritual, emocional, mental, físico, en las relaciones y en las acciones de nuestra vida.
soltamos nudos y empezamos a avanzar, a progresar, a desarrollarnos y cada vez estar mejor en torno a esos grandes propósitos que nos hemos planteado desde tiempo atrás para que nuestra vida tenga muchísimo sentido, para que nuestra vida cumpla con los sueños que nos hemos propuesto alcanzar y superar. Y ya viene el paisaje trascendental, que es cuando ya en cada una de las 6 dimensiones de una persona, pues empezamos a desarrollarnos a más del 100% en cada una de las dimensiones. Entonces, aquí ya la persona trasciende, deja una impronta muy importante, muy valiosa, imborrable en su vida, en la vida de su familia, en la vida de todos los círculos sociales que él ha construido, que ha ayudado a desarrollar en el paisaje social, y eso le va a permitir que mucha gente lo recuerde y mucha gente le permita estar pendiente de él o de ella, y de esta manera se convertirse en un referente muy importante para que los demás, para que ellos, los que hacen parte de nuestro paisaje social, nos quieran alcanzar, nos quieran superar. Ojalá que todos los demás sean iguales o mejores que nosotros. Ojalá que todos los demás sean más trascendentales que nosotros, ¿sí? Pero lo importante es que todo el mundo luche por cada día ser mejor. Una persona que trasciende es porque agrada demasiado a su propia conciencia. Una persona que trasciende es porque agrada demasiado a la gente que está cerca de él o de ella. Una persona que trasciende es porque ama demasiado, hace muy bien las cosas y va a ser agradando a Dios, ¿cierto? A todo el mundo, ¿cierto? A la gente que lo va conociendo, que se va poniendo en su sendero, en su caminar por la vida, y también hace que él se admire, se quiera muchísimo, se atraiga, se reconoce que se agrada a sí mismo cuando se mira al espejo de su propia conciencia y empieza cada día a autoexigirse y a obtener mayores y mejores resultados. Entonces, qué bueno que reconozcamos en este tema que ya lo estamos cerrando, el de la geografía de la vida, la geografía de nuestra vida, de mi vida, de la vida de ustedes, de cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra. Podemos aplicar estos principios que son muy importantes y nos permiten trabajar en sí mismos, nos permiten reconocernos y nos permiten cada día poder afianzarnos en esa multidimensionalidad que nos caracteriza a todos los seres humanos que habitamos este planeta, que vivimos en esta vida. Los 3 paisajes de contexto son el paisaje personal, el paisaje familiar y el paisaje social. Los 3 paisajes de crecimiento son el paisaje armónico, el paisaje sostenible y el paisaje trascendental. Cerremos este encuentro con la declaración, con el decreto, con los postulados que en este momento nos ofrece el desafío Sherpa americano. Repitan conmigo: yo soy eficiencia, yo soy eficacia, yo soy efectividad, y mi propósito de vida es ser feliz, muy feliz. Por lo tanto, yo soy superior, porque hoy seré mejor que ayer. Yo soy libertad, porque no soy esclavo de nada ni de nadie. Yo soy autonomía, porque siempre tomo las mejores decisiones. Yo soy proactividad, porque soy ejemplo para los demás. Por lo tanto, yo soy la fuerza que cambia y mejora el mundo. Yo soy eficiencia, yo soy eficacia, yo soy efectividad. Todos los días debemos recitar, contemplar, meditar, reflexionar el desafío Sherpa americano que para este proceso nos corresponde y que permite ir alineando, configurando todas nuestras dimensiones, todos nuestros jardines para que vayan encaminando nuestra vida y podamos viajar por toda esa geografía de una manera divertida, de una manera agradable, de una manera retadora y de una manera muy disciplinada, en donde cada día vamos cumpliendo con esos grandes propósitos que nos hemos planteado lograr para que cada día nuestra vida tenga sentido. Cada día seamos felices, muy felices. Bueno, ahora voy a contarles en qué los desempeños que debemos desarrollar en el libro de oro profesional. Ustedes ya deben estar escribiendo su libro de oro profesional
y quiero darles como unos insumos que les permitan cada vez tenerlo más adelantado, tener más motivos para escribir y no parar, porque no tenemos que parar en la escritura de ese libro de oro profesional que cuando empecemos a trascender se va a convertir en nuestro legado. Ya no seremos nosotros los que hablemos, sino ¿quién va a hablar? Pues nuestro libro de oro profesional le va a hablar a sus hijos, a sus nietos, a los nietos de sus nietos. Desempeño número 1. Les pregunto, y para que lo escriban, ¿qué aprendizajes de este encuentro me ayudan a responder la pregunta del quién soy yo? Entonces, meditamos, reflexionamos, sacamos conclusiones y escribimos la respuesta a esta grandísima e importante pregunta que todo ser humano se hace muchísimas veces durante toda su vida y que a veces no logra encontrar la mejor respuesta. Entonces, ya cuando tengan la respuesta con base al tema que hemos visto de la geografía de mi vida, entonces escriben esa respuesta en el capítulo número 1, que es del libro de oro profesional, que corresponde a la yo misión. Desempeño número 2. ¿Qué aprendizajes de este encuentro me ayudan a responder la pregunta del ¿de dónde vengo? Registro esta respuesta en el capítulo número 2 del yo pasado, del libro de oro profesional. Desempeño número 3. ¿Qué aprendizajes de este encuentro me ayudan a responder la pregunta ¿en dónde estoy? Registro esta respuesta en el capítulo número 3, yo presente, de mi libro de oro profesional, de su libro de oro profesional. Desempeño número 4. ¿Qué aprendizajes de este encuentro me ayudan a responder la pregunta ¿hacia dónde voy? Concluyo mediante reflexiones, mediante la meditación, pienso cada cosita que hemos hablado, cada tema que hemos hablado en este encuentro y busco la respuesta desde ahí para esta pregunta ¿hacia dónde voy? Y la incluyo en el capítulo número 4 que corresponde al yo futuro. Importante que tengamos claro estas actividades porque nos están permitiendo, nos están dando insumos, motivos muy importantes para poder nutrir muy bien esa carta de navegación, ese manual de vida que es nuestro propio libro de oro profesional. Les agradezco se hayan reunido conmigo en esta oportunidad y los invito para que nos encontremos de nuevo en el siguiente video. Muchas gracias.